Muy buenas magos y bienvenidos de nuevo al canal. Ya es bien conocido por todos el ataque a instalaciones nucleares de Estados Unidos a Irán. También tenemos una respuesta de Irán hacia Israel por esos ataques. La aprobación del Parlamento iraní al cierre del estrecho de Hormuz, por donde pasa el 25% del suministro mundial de petróleo. La amenaza de Irán a atacar bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio y un segundo posible ataque de Estados Unidos a Irán. Así que la cosa está bastante revuelta y no pinta nada bien. Por eso, en este vídeo te voy a mostrar mi estrategia de inversión para esta semana y las siguientes, analizando los activos más relevantes y marcando las zonas de compra teniendo en cuenta una posible escalada bélica entre estos tres países y veremos si no entran más en escena. Por eso es muy importante que te suscribas al canal activando la campana para no perderte ningún vídeo. Dale like y comenta si tú también estás desarrollando una estrategia de inversión. Así que mago, ponte cómodo, que empezamos. Pues muy bien, mago, vamos a empezar analizando estos activos que son los más relevantes bajo mi punto de vista para un posible o una posible continuación de este conflicto bélico. El primero que vamos a estar analizando obviamente es el SP500. Si continúa este escenario bélico, el SP500 va a caer, ¿vale? Entonces por aquí podemos trazar una directriz de mínimos crecientes, ¿vale? Obviamente la estructura es claramente alcista, pero podemos ver cómo lleva ya varias semanas consecutivas subiendo y la verdad que bastante fuerte. Las últimas semanas ya la subida no está siendo tan potente y parece que se está aplanando un poquito. También podemos ver cómo hace un par de semanas, la vela la semana pasada, aunque cerró en positivo, fue una vela que cerró bastante alejada de los máximos y la vela de la semana anterior ya nos mostró cierto interés vendedor. Si tenemos en cuenta que el estocástico se encuentra en una fase en sobrecompra, ya intentándose cruzar hacia abajo, pues el retroceso o el movimiento bajista es lo más probable. También si el precio sube fuertemente y liquida este máximo histórico de los 6.152, desde ahí también es muy probable que hagan saltar muchos stops para luego tener un movimiento bajista. Por lo tanto, pensamos que el SP500 debería de tener un retroceso ya, o si la escalada no continúa subiendo, que ataque el máximo histórico y desde ahí tener el retroceso, ¿vale? Si bajamos ahora a un gráfico diario, ya pudimos ver cómo la semana pasada el precio había creado o estaba creando una cuña alcista, que tuvimos una ruptura de la directriz con esa vela diaria del día jueves, ¿vale? Por lo tanto, si agarramos la altura de esta cuña y la proyectamos en la ruptura, nos va a dar una posible zona objetivo. ¿Cuál va a ser? Venir a atacar nuevamente el mínimo anterior de los 5.743. La pérdida de esta zona de soporte ya sí que nos llevaría a un retroceso, pienso yo, de todo este último gran movimiento. Si trazamos FIBO de todo este impulso, el precio podría tener un retroceso hasta zonas de 5.450, incluso 5.300, ¿vale? Que sería el 38 y el 50% de todo ese gran movimiento alcista. Pero de momento vamos a centrarnos en esta zona de aquí. Si quitamos el FIBO, quitamos el objetivo bajista, vamos a bajar a una temporalidad de H4 y nos podemos dar cuenta como el precio, tras la ruptura de la directriz, está creando una nueva figura de consolidación. Aquí tenemos máximos decrecientes y tenemos una zona clara de soporte, una zona clara de mínimos. Por lo tanto, yo pienso que el precio estaría creando una figura en consolidación tipo triangular. Si quito esta directriz se va a ver mucho más claro, ¿vale? La zona o la ruptura de la zona de estos mínimos nos llevaría ya al retroceso que estamos esperando. Agarramos la altura, si el precio finalmente acaba rompiendo hacia abajo, un retroceso para buscar ventas por aquí, yo creo que sería lo más normal, ¿vale? Esa es una zona ahora de soporte, zona de compra, pero si rompe hacia abajo,
es probable que lo convierta en resistencia. Si agarramos la altura de esta consolidación, mirad como prácticamente ya nos lleva a venir a testear el mínimo de los 5.700. También cabe la posibilidad, obviamente, de que el precio acabe rompiendo al alza para esperar un retroceso y compra, pero estamos analizando el mercado como una posible aumento en la escalada bélica, ¿vale? Por lo tanto, el SP500 en principio pensamos que debería de caer si continúa el ataque entre Irán, Israel y entra en escena Estados Unidos. Así que bueno, retroceso o movimiento bajista para venta es lo que estamos esperando. Si el SP500 cae, ¿qué es lo que sube? Obviamente el dólar, ¿vale? El dólar sabemos que va a ser un activo refugio. Sí que es verdad que hace un par de semanas rompió una zona de soporte bastante importante, una zona de soporte muy relevante que iba prácticamente de los 99.5 a los 100.80, pero también podemos ver como aquí el precio, ¿vale? Testeó una zona de soporte también bastante importante. La vela de la semana pasada fue una vela con bastante interés comprador. Si por algún motivo el precio acaba rompiendo este máximo al alza, que es una zona de resistencia, se estaría activando una figura de vuelta tipo doble suelo. Eso nos podría llevar a un movimiento alcista. Si agarramos la altura, la proyectamos en la ruptura, esto es adelantarse bastante, pero siempre es interesante hacerlo, nos podría llevar a zonas importantes de los 106, ¿vale? Si bajamos de temporalidad a un gráfico diario, podemos ver como el día de hoy el dólar ha abierto con un gap al alza y en temporalidad de H4 parece como si el precio estuviera dibujando o estuviera creando una figura de vuelta tipo hombro, cabeza, hombro invertido, ¿vale? Aquí tendríamos el hombro izquierdo, todo esto sería la cabeza, esto sería el hombro derecho y como podemos ver ahora en tiempo real estaría intentando romper o bueno, podríamos agarrar, ¿no?, todo eso y estaría en la zona de cuello, ¿vale? En la neckline. La ruptura al alza solamente por ese hombro, cabeza, hombro invertido ya nos podría llevar a una apreciación del dólar, más o menos por esa zona de ahí, que mira como también hay una zona de máximos anteriores, ¿vale? Por lo tanto, en el dólar estaríamos viendo la posible reacción alcista. Entonces, un impulso, una ruptura de esa línea de cuello, un retroceso que deje buena vela para el posicionamiento en compra, yo creo que sería lo más probable y tenemos la clara correlación negativa entre el SP500 de caída y la subida, en este caso, del índice dólar, ¿vale? Si también tenemos el cierre del estrecho de Hormuz, obviamente lo que va a subir y lo que va a pegar una gran revalorización va a ser el petróleo, ¿vale? Yo estoy mirando el análisis del crudo, en este caso tenemos la ruptura de la semana pasada, la posible ruptura que finalmente cerró con una gran vela en positivo. Sí que es verdad que vemos cómo el precio se encuentra en una directriz de máximos decrecientes, ¿vale? Es una zona clara de resistencia. El día de hoy sí que es verdad que ha abierto con un gran gap, de momento lo estaría cerrando en una temporalidad de H1. Podemos ver como ya empezamos a tener nuevamente máximos crecientes y yo lo que tengo trazado es el FIBO de este movimiento y estoy esperando alguna confirmación interesante para intentar comprar. Esta vela cierra ahora mismo en 2 minutos, ¿vale? Se podría intentar el posicionamiento en compra o lo que podemos esperar es la siguiente vela, a ver si nos deja una vela envolvente para ya tener la confirmación de que realmente el petróleo desde ahí podría tener un nuevo ataque al máximo, ¿vale? Si cierran el estrecho de Hormuz, obviamente el petróleo se va a disparar al alza, pero esto es un vídeo para intentar anticiparnos al movimiento, ¿vale? Por lo tanto, el petróleo me gusta para compra. Si también en vez de intentar operar CFDs o el futuro en este caso, también tengo un CFD que es donde yo me voy a intentar posicionar, en este caso sería el uso, ¿vale? Es un ETF. Aquí lo vemos, ¿vale? Gráfico mensual. Bueno, podemos ver que este activo se encuentra bastante alejado de lo que serían los máximos históricos. Llegó a cotizar casi alrededor de los 953 dólares. Sí que es verdad que se encuentra en una zona de resistencia,
una pequeña zona de resistencia, pero obviamente si cierran el estrecho de Hormuz, el ETF uso se va a disparar y desde ahí podemos tener una muy buena oportunidad de compra, ¿vale? Como digo, tenemos para intentar operar el ETF, en este caso el uso, y luego tenemos el CFD del petróleo o incluso los futuros, ¿vale? Yo voy a intentar posicionarme en el ETF en compra, que es el análisis que hemos hecho anteriormente, y la compra también en el uso, que sería el ETF, ¿vale? También, ¿qué podemos ver? Subidas en el gas. El gas natural, ya pudimos ver hace un par de semanas, ¿vale? Como el precio desde aquí había creado una consolidación tipo triangular, tenemos ruptura al alza, el precio ya el día viernes ya testeó el nivel 61, el día de hoy ha abierto con un pequeño gap al alza, pero se está empezando a caer un poquito y yo tengo marcadas las zonas de compra, ¿vale? En este caso sería el CFD del gas, intentar comprar por esta zona del nivel 61, incluso el precio podría hacer un retroceso mayor. El primer objetivo va a ser toda esta zona de resistencia, esto de aquí, por ahí podríamos tener una apreciación en el gas de donde se encuentra, bueno, desde el nivel 61 una subida en torno al 12-13%, pero luego tenemos por aquí un máximo también bastante relevante, que sería el ataque a esto de aquí, que sería una subida en torno al 30%, ¿vale? Y no estaría subiendo mucho, estaría subiendo una cosa relativamente normal. Luego si ya nos planteamos subidas hasta zonas de resistencia relevantes, como posible zona esta de aquí, o incluso que alcance los máximos históricos, ahí ya sí que podríamos tener subidas en el gas natural en torno al 100%, ¿vale? Como mínimo al 100%. De momento nos vamos a centrar en una posible subida en torno al 30%. Del gas natural tengo el ETF, el BOIL. Vamos a analizarlo, que se encuentra en muy buena zona de compra. Sí que es verdad que ha caído muchísimo, ¿vale? Desde esas zonas de máximos ha caído muchísimo. Pero bueno, en principio, por gráfico semanal podemos ver, vamos a agrandar esto para que se vea bien la proyección que espero en este ETF. ¿Vale? Aquí hay una zona clara de resistencia. La subida a esa zona ya tendríamos una revalorización en torno al 100%, mirar, al máximo este de aquí sería una subida en torno al 84, 85 y luego a este máximo sería una subida en torno al 100%, ¿vale? No veis una figura de vuelta tipo hombro, cabeza, hombro, esto podría ser el hombro izquierdo, todo esto la cabeza y que el precio estuviera formando ahora el hombro derecho. Si acaba rompiendo toda la línea de cuello o toda esta zona de resistencia y activa la figura hombro, cabeza, hombro invertido, tendríamos que agarrar la altura, vamos a medir la parte más conservadora, ¿vale? Y la proyectamos en una posible ruptura y mirar cómo más o menos, depende de donde proyectemos, nos viene a buscar lo que sería este máximo de aquí, ¿vale? En torno a los 203 y desde ahí podríamos tener una subida en torno al 240% prácticamente. ¿Vale? Por lo tanto, el movimiento en el gas natural alcista es más que probable y lo que podemos ver es que la vela de la semana pasada fue una vela bastante alcista, los mínimos son claramente crecientes, eso es bastante positivo, mirad cómo la directriz la está respetando súper bien y luego en un gráfico diario podemos ver cómo hemos tenido un cambio de estructura, ¿vale? Mirad cómo el precio, aquí había una pequeña zona de resistencia y lo está convirtiendo bastante bien en soporte, ¿vale? Obviamente las zonas de compra van a ser prácticamente donde se encuentra el precio ahora y la directriz de los mínimos crecientes, ¿vale? Esas serían mis dos zonas de compra. Vemos que este activo se encuentra prácticamente en la zona de mínimos que sería en torno a los 36, ¿vale? Tiene un gran potencial de subida. Como digo, primero vamos a ir a esta zona de resistencia que ya sería una subida en torno al 80%, ¿vale? Luego tenemos un ETF conjunto que sería entre ETF de petróleo, gas, con compañías las más importantes de Estados Unidos. Este sería el ETF XLE que a más da dividendo, ¿vale? Aquí estarían las compañías más importantes de Estados Unidos
de gas y petróleo, ¿no? Pues ExxonMobil, Chevron y todas esas. Entonces sí que pasa que este ETF se encuentra muy cercano a lo que serían los máximos históricos. No tiene mucho potencial de revalorización, solamente a los máximos, pero obviamente sabemos que si cierran el estrecho de Hormuz, este activo, este ETF en este caso, también va a subir bastante. No tenemos referencia en el pasado, ¿vale? Por lo tanto, no podemos determinar más o menos por dónde podría venir a testear. Sí que es verdad que quizá hubiera sido lo suyo que hubiera testeado la zona de compra como mínimo del nivel 61, pero bueno, desde ahí el precio podría tener una subida, la verdad que bastante interesante. En un gráfico semanal podemos ver como la vela de la semana pasada fue una vela claramente alcista, y bueno, aquí podríamos tener una subida aproximada solamente para venir a buscar el máximo histórico de un 10%. No es mucho en comparación a los otros ETFs que hemos visto, pero en principio podría continuar subiendo claramente. Solamente lo que podemos hacer es marcar la extensión del FIBO, en este caso el 127, que ya serían más o menos los $120, y ahí sí que podríamos tener una revalorización en torno al 35% aproximadamente, ¿vale? Así que este ETF también es cuestión de darle seguimiento e intentar posicionarnos en compra. Sí que es verdad que un nuevo testeo o a la zona de mínimos o a la zona del 61% sería lo ideal, pero es muy probable que el precio desde ahí ya continúe o empiece a subir fuertemente, ¿vale? Todo esto tener en cuenta que es bajo una hipótesis de que haya un cierre del estrecho de Hormuz. Así que tenemos ETFs de gas, ETFs de petróleo, CFDs de gas, CFDs de petróleo, y luego tenemos un ETF en conjunto, ¿vale? Que a más, como digo, da dividendos. Y luego por último, obviamente, si tenemos caídas en el S&P, subidas en petróleo, subidas en gas, subida en dólar, vamos a tener también la subida en oro, ¿vale? Vamos a analizar el oro, vamos a borrar todo esto, gráfico semanal. Podemos ver como la vela de la semana pasada sí que fue una vela que nos mostró cierto interés vendedor. Yo pienso que es un simple retroceso para continuar subiendo. Mirad cómo hace un par de semanas nos mostró muchísimo interés comprador tras la ruptura también de la directriz de los máximos decrecientes, ¿vale? Aquí yo pienso que el precio está haciendo un retroceso. Veremos si continúa subiendo o no. En un gráfico diario, con lo que os decía, ¿no? Aquí teníamos una directriz de máximos decrecientes. Ya tuvimos la ruptura, el pullback justamente a la directriz. Luego tenemos otro movimiento alcista. Si trazamos FIBO de esto, impulso, retroceso, vemos como la vela del día viernes cerró, aunque cerró en negativo, pero fue una vela que cerró en la zona de compra del 38-50%. Y el día de hoy sí que es verdad que ha abierto con un gap al alza. Ahora estaría ligeramente en negativo el oro, pero yo pienso que debería de continuar subiendo. Por aquí también tenemos una directriz de mínimos crecientes. Cualquier testeo en esa directriz va a ser una oportunidad de compra, y es como si el precio hubiera creado una consolidación tipo triangular, que finalmente tenemos la ruptura al alza, ¿no? Si agarramos la altura de esta figura y la proyectamos en esa ruptura, nos va a dar una posible zona objetivo, más o menos en torno a los $3.800. Desde donde se encuentra el precio ahora a esa zona objetivo sería una subida en torno al 13%. Si bajamos una temporalidad de H1, ¿vale? Podemos marcar la zona de compra de largo plazo, sería el 38-50%. Vamos a quitar este FIBO de aquí y nos vamos a centrar en qué está haciendo el precio, qué estructura está creando el precio. ¿Qué podemos ver? Aquí una figura de vuelta tipo doble suelo, ¿vale? Obviamente el objetivo ya se ha cumplido, ya empezamos a tener nuevamente máximos crecientes, ¿vale? Y mínimos crecientes, ¿vale? Por lo tanto, la estructura en la caída, la estructura en el retroceso ya ha cambiado. Por lo tanto, yo pienso que el movimiento alcista en el oro es lo más probable. Y si a más le sumamos la incertidumbre y un nuevo ataque de algún país a otro, pues eso va a hacer subir el precio en el oro, ¿vale? ¿Qué podemos ver? Bueno, pues que ya hace varias velas de H1 nos está mostrando cierto interés comprador, ¿vale? Ya tenemos velas martillo, velas envolventes en zona de compra del 38-50%. Yo ya he empezado a comprar, ¿vale? Por lo tanto, el movimiento alcista en el oro yo pienso que sería lo más normal.
¿vale? No sé si va a atacar este máximo o va a continuar subiendo. Lo que sí que tengo en cuenta que toda esta zona de aquí está lleno de órdenes de stop. Vamos a marcarlo todo en rojo porque son órdenes de stop, zona de resistencia, y yo pienso que el precio va a venir a reventar todo eso y por ahí podemos tener un buen movimiento alcista, como mínimo a la zona de los 3.405, pero a más tenemos el objetivo de largo plazo y un nuevo ataque a la zona de máximo, ¿vale? Por lo tanto, yo pienso que el oro debería continuar subiendo y la verdad que bastante fuerte. Tenemos aquí el CFD, tenemos también la opción de posicionarnos en compra en futuros del oro y luego también tenemos la opción o la posibilidad de posicionarnos en un ETF en el oro de cara al mediano y largo plazo. En este caso, el ETF que yo voy a utilizar, todos estos ETFs están en Quantfury, ¿vale? Sería el GLD, ¿vale? El Gold Trust. Aquí tenemos gráfico mensual, no tiene mucho a diferencia del análisis que acabamos de hacer, ya que es una réplica del precio del oro, ¿vale? Podemos ver como la vela de la semana pasada fue una vela alcista, esta semana parece que está haciendo algún tipo de retroceso y bueno, pues aquí sería la posibilidad de intentar posicionarnos en compra en el ETF del oro, ¿vale, magos? Así que bueno, resumiendo un poquito, pienso que si continúa la escalada bélica entre estos tres países o incluso se podría añadir algún cuarto o quinto país como ayuda, veríamos caídas en el SP, subidas en petróleo, en gas, subidas en dólar y por último también obviamente subidas en el oro. Vale, magos, así que nada, un repaso rápido de mi estrategia que voy a estar siguiendo en esta semana, incluso en las semanas siguientes. Recordad que si os gustan este tipo de vídeos siempre podéis dejar un like. Si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta, me lo podéis dejar en los comentarios. También podéis compartir el vídeo, compartir el canal si pensáis que le puede servir a alguien de ayuda y suscribiros si todavía no lo estáis, activando la campana de notificaciones para que YouTube os avise de todos los vídeos que voy a estar subiendo. Por mi parte es todo, que paséis un feliz día, un saludo, magos, y chao.